Amados hermanos del Señor, sean todos bienvenidos en esta mañana. Gocémonos, alabemos a nuestro Dios porque Él es bueno, porque su misericordia es para siempre. Qué bendición que a pesar de la contingencia y de que de manera atípica podemos estar adorando a Dios desde nuestras casas de esta manera virtual, pero damos gracias a Dios por esta herramienta, este medio y todas las personas que hacen posible esta transmisión. A Dios la gloria, seamos todos bienvenidos y que podamos ser nutridos de la palabra y podamos adorar a nuestro Dios con todo nuestro corazón y con todas nuestras fuerzas. Bienvenidos. Buenos días, hermanos. Nuestra lectura del llamamiento a la adoración la encontramos en el libro de Salmos, capítulo 25, versículos del 1 al 5. Salmos 25, versículos del 1 al 5. La palabra del Señor dice: A ti, oh Jehová, levantaré mi alma. Dios mío, en ti confío. No sea yo avergonzado. No se alegren de mí mis enemigos. Ciertamente, ninguno de cuantos esperan en ti será confundido. Serán avergonzados los que se rebelen sin causa. Muéstrame, oh Jehová, tus caminos. Enséñame tus sendas. Encamíname en tu verdad y enséñame, porque tú eres el Dios de mi salvación. En ti he esperado todo el día. Que el Señor añada bendición a su palabra. Señor, los reunidos esta mañana con el deseo de alabarte y escuchar tu palabra, te pedimos por medio de nuestro Señor Jesucristo, que estés con nosotros, que sea tu Espíritu Santo el que nos esté guiando en este culto, que su presencia esté en medio de nosotros, para que seas tú el que nos guíe a cada momento, permitiendo que nuestros corazones entiendan y comprendan mejor tu palabra, la cual será impartida por nuestro pastor Fernando, pidiéndote, Señor, que seas tú, por medio de tu Espíritu Santo, el que le ayude y le apoye en el culto de hoy. Humildemente te invocamos, Señor, a que nos acompañes a escuchar tu mensaje. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cristo me ayuda por Él a vivir, Cristo me ayuda por Él a morir, hasta que llegue su gloria a ver. Cada momento le entrego mi ser, cada momento la vida me da. Cada momento
continuación, tenemos una lectura bíblica que se encuentra en el libro de los Salmos, capítulo 88, de los versículos 9 al 13. Y la palabra de Dios dice así: Mis ojos enfermaron a causa de mi aflicción. Te he llamado, oh Jehová, cada día. He extendido a ti mis manos. ¿Manifestarás tus maravillas a los muertos? ¿Se levantarán los muertos para alabarte? ¿Será contada en el sepulcro tu misericordia o tu verdad en el Abadón? ¿Serán reconocidas en las tinieblas tus maravillas y tu justicia en la tierra del olvido? Mas yo a ti he clamado, oh Jehová, y de mañana mi oración se presentará delante de ti. Dios bendiga su palabra. Amén. Tras la tormenta el arco iris y tras la oscuridad la luz, tras la amargura la alegría, que a los creyentes da Jesús. Tras el invierno, primavera, tras el combate, rudo paz, tras triste valle, excelsa cumbre, tras cautiverio, libertad. Tras cuando vemos Dios el Padre, su amor que nunca faltará. Tras este mundo el cielo donde Jesús nos ha de trasladar. Señor, gracias porque nos permites llegar hasta este punto del culto, Señor, en que nos disponemos a escuchar el mensaje de tu palabra. Gracias, Señor, porque aún en este tiempo de dificultad, tú, Señor, has puesto los medios para que tu pueblo, tu iglesia, se siga alimentando espiritualmente. Gracias también, Padre, porque lo podemos hacer con toda libertad. Nada hay, Señor, que nos lo impida. Queremos pedir, Señor, la guía de tu Espíritu Santo para que, Señor, tu palabra rinda fruto en nuestras vidas, Señor. Sabemos que no vuelve a ti vacía. Permite, Señor, que nuestro oído esté atento y nuestro corazón, Señor, esté dispuesto a escucharla, Señor, a recibirla y también, Señor, a compartirla con aquellos que no te conocen y vivirla, Padre, para tu gloria. Queremos pedirte también, Señor, que
selles los labios de tu siervo, Señor, de tal manera que lo que escuchemos hoy sea únicamente, Señor, el mensaje de tu palabra. Y permite, Padre, que podamos seguir, Señor, adelante con tu bendición, con tu cuidado, con tu protección, Señor. Son tiempos difíciles, pero también sabemos, Señor, que te tenemos a ti y que teniéndote a ti, Señor, todo lo demás será añadido, Padre. Gracias, Señor, por este momento. Nos ponemos en tus manos, en el nombre bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hace no mucho tiempo estaba leyendo un libro de un extraordinario escritor teológico que se llama Tim Keller. Tim Keller escribió varios libros, pero yo estaba leyendo particularmente uno sobre el sufrimiento. Y en determinado capítulo, al final de ese capítulo, Tim Keller narra la experiencia de un matrimonio, o sea, un testimonio. Y entonces comienza la narrativa diciendo que este matrimonio tenía 25 años de casados. Eran personas que vivían felices, tenían 3 hijas, ellos eran un matrimonio bien avenido, cristiano, personas que amaban a Dios, personas que tenían una devoción por Cristo. Toda la familia estaba sirviendo dentro del contexto de la iglesia, toda la familia, o sea, ellos como matrimonio y las hijas, eran 3 hijas, y vivían, podríamos decir, una vida ideal, muy feliz. De repente el esposo comienza a sentir algunos tirones musculares en diferentes partes del cuerpo. Y entonces se le hizo extraño, tirón por ahí en un brazo, de repente en la pierna, y se le hizo muy extraño. Y entonces lo comentó con su esposa, y su esposa le dijo, ¿sabes qué? Pues vamos al médico a ver qué es lo que está sucediendo. Fueron con el médico y el médico le diagnosticó un mal que se le denomina, o ese mal se le conoce como el mal de Ela. Y ese mal significa que él iba a quedar completamente inmóvil y básicamente estaba desahuciado, o sea, no había nada que hacer prácticamente. Eso fue un golpe muy fuerte para la familia. Él tenía 48 años. La esposa se alarmó, las hijas se alarmaron y así vivieron con esta situación durante 10 años. El doctor le dijo que no había absolutamente nada que hacer en este caso, sino solo esperar el desenlace inevitable. Paulatinamente se fue degenerando la salud del esposo, como el doctor lo había dicho, de manera acelerada se quedó básicamente inmóvil de todo el cuerpo, no podía mover absolutamente ninguna extremidad. Y lo único que podría mover eran los ojos. Era lo único que podía mover. Era su forma de comunicarse básicamente con la esposa, de decir sí o decir no. Pero hay 2 cosas que quiero hacer notar que me parecen interesantes en este caso. Se trataba de un matrimonio, como decía, cristiano. Un matrimonio piadoso. Este hombre era un líder en la iglesia. Era un referente de la piedad cristiana dentro del contexto de la iglesia, un hombre fiel, un hombre bónomo que todas las personas apreciaban, que todas las personas querían. Era un extraordinario trabajador, era un hombre de bien, un buen esposo, un buen padre, un hombre que hacía sus devocionales todos los días, de repente le daban la oportunidad de predicar en la iglesia, o sea, un laico, que estaba muy interesado por el evangelio. Era una persona de gran impacto, de un testimonio de gran impacto en el contexto de la iglesia, una persona apasionada por Cristo, fiel a su fe en Cristo. Pero otra cosa que quiero hacer notar es que este matrimonio, junto con sus hijas y junto con la iglesia, porque hicieron partícipe a la iglesia de la situación que estaba pasando este hombre, se pusieron a orar. Y la oración de la iglesia y la oración de las hijas, la oración de la esposa y seguramente la oración de él en su interior, porque no podía articular palabra,
era clamar a Dios para que Dios hiciera un milagro. Y Dios podía hacer un milagro, por supuesto que podría hacerlo, porque Dios podía extender su mano gloriosa, su mano de misericordia y tocar el cuerpo de este hombre. Entonces toda la familia estaba orando a Dios, las hijas piadosas orando a la orilla de la cama de su padre. 10 años estuvieron suplicando, clamando, rogando por la salud de este hombre. Pero la respuesta nunca llegó. Al menos la respuesta que la familia y que la iglesia esperaba. Tomado de este libro, quiero narrarles lo que la esposa expresa, cómo la esposa narra esta experiencia agónica, y lo hace de la siguiente manera. Esta esposa escribe, dice: cuando mi esposo se enfermó, caí en un agujero negro de desesperación. No tenía ni la más remota idea de cómo soportaría el dolor de los días que vendrían. Mi esposo era el sostén de la familia. Su enfermedad requería gastos, dinero que no teníamos. Un sentido de impotencia recorría todo mi cuerpo al ver a mi esposo postrado permanentemente en una silla de ruedas. Pensaba que no iba a sobrevivir emocionalmente a esta situación, hablando de ella misma. Con el paso de los años, me vi en una penosa necesidad de comenzar a buscar dónde sepultar a mi esposo. Sabía que era tan solo cuestión de tiempo. Si nosotros vemos este caso bajo la lupa o con los ojos de una óptica humanista, como que esta ecuación no cuadra con la vida cristiana. Si nosotros lo vemos con la óptica humanista, donde el propósito y el fin principal del hombre es ser feliz, y muchos cristianos están imbuidos de ese pensamiento humanista y piensan que Dios está ahí para hacerlos felices a ellos. O sea, esta ecuación desde esa perspectiva simple y sencillamente no cuadra en la vida de un cristiano fiel. Esto se supone, así pensaría un humanista, un cristiano con una óptica humanista, se supone que esto no debería ser así. ¿Qué no se supone que al cristiano no le debe pasar nada de esto? Y si nos llega a pasar, ¿qué no se supone que Dios está allí para que nos responda a nuestras oraciones así de rápido? Yo oro a Dios, tengo fe, entonces Dios está obligado a contestarme como yo quiero, cuando yo quiero y de la manera que yo quiero. Estas personas que estuvieron pidiendo, suplicando, clamando, orando a Dios, confiando en Él para que Él extendiera su gracia y trajera sanidad a la vida de este hombre piadoso, no tuvieron respuesta o tuvieron una respuesta que no esperaban. Lo único que encontraron fueron tinieblas, oscuridad, dolor, sufrimiento. No hubo una respuesta afirmativa de parte de Dios a sus peticiones. No hubo la sanidad esperada para esta familia consagrada a Dios. No hubo final feliz. Y reitero, esta ecuación parece no cuadrar con la mentalidad humanista actual. De hecho, esto parece una locura. Personas buenas, al menos en el sentido relativo, sabemos que no hay nadie bueno, en el sentido absoluto solamente hubo un ser humano bueno en el sentido absoluto, pero en el sentido relativo podemos decir personas buenas, personas justas delante de los ojos de Dios, a los que les pasan cosas malas. Muchos cristianos con una mentalidad humanista y utilitaria, lamentablemente, no entendiendo, no conociendo o no entendiendo al Dios de la Biblia tal como Él se revela en su palabra, ven a Dios algo así como un sirviente cósmico para darnos lo que nosotros queremos en el momento en que nosotros queremos y de la manera en que nosotros deseamos.
porque para eso somos cristianos. Porque, y lo digo sarcásticamente, nosotros sí sabemos lo que nos conviene a nosotros. Dios no lo sabe. Dios no es tan sabio como nosotros. Nosotros sí somos muy sabios y sabemos exactamente qué es lo que nosotros debemos obtener. Y entonces queremos que Dios haga las cosas de acuerdo a como nosotros pensamos que debería hacerlo, porque nosotros pensamos que somos más sabios que Él. No lo decimos, pero nuestras acciones lo dejan ver. Por eso escuchamos expresiones tan llenas de soberbia, de orgullo, de arrogancia dentro de los círculos evangélicos. Cosas como: tengo un conflicto con Dios. No estoy de acuerdo con lo que Dios está haciendo. Yo tengo un problema con Dios. Tengo que hablar. Yo he escuchado personas que dicen: yo tengo que hablar seriamente con Dios. No estoy de acuerdo con lo que está haciendo. Dios no puede estarme haciendo esto. Vivimos una vida cristiana utilitaria, como les decía. Ten fe y todo te saldrá bien. Y salir bien es que Dios haga lo que nosotros queremos que haga. Es increíble, pecadores muertos de nuestros delitos y pecados. Personas que vivíamos en la más triste y aberrante miseria espiritual debido a la caída, redimidos por la pura misericordia y la gracia de Dios, que sentamos a Dios en el banquillo de los acusados y nosotros nos ponemos en el lugar del juez y entonces apuntamos hacia Dios. Y entonces recriminamos a Dios: ¿por qué me estás haciendo esto? Esto no es justo. Yo soy una buena persona, yo soy un cristiano, diezmo, yo soy fiel, yo leo mi Biblia, mi familia ha sido cristiana, hemos apoyado a la obra, no me puede estar pasando esto. Queremos que Dios se adapte a nosotros, a nuestros deseos, a nuestras expectativas, a nuestras demandas, a nuestras pretendidas necesidades. En una cultura donde el ser humano merece la felicidad, entre comillas, Dios tiene la obligación, y estoy hablando sarcásticamente, en este mundo donde el hombre está para ser feliz, Dios tiene la obligación de brindarnos esa felicidad tan anhelada. Y la felicidad significa que las cosas salgan como nosotros queremos, libres de problemas. Para eso somos cristianos. Dios está ahí para eso. La lógica humana es la siguiente: yo soy cristiano, yo me porto bien, entonces me tiene que ir bien. Y esto significa que las cosas se den como yo quiero. Pero cuando las cosas no salen como queremos, nos deprimimos, nos enojamos, nos frustramos, nos desanimamos de la vida cristiana y tomamos automáticamente el rol de víctima y hasta nos atrevemos a castigar a Dios. Dejamos de diezmar, dejamos de asistir, aunque sea virtualmente, al contexto de la iglesia, dejamos de servir en el contexto de la iglesia. Y casi como que le decimos a Dios: te voy a demostrar lo terrible que es que yo te desprecie. Lo que hay detrás de todas estas emociones es en realidad ira contra Dios. Estas actitudes no son otra cosa que plena y abierta rebeldía contra Dios. Detrás de todo esto está el pensamiento: no merezco esta clase de trato porque yo soy un buen cristiano y se supone que yo merezco un trato diferente. Podemos tener una teología reformada solamente en nuestra cabeza, pero en nuestra teología práctica solemos ser sumamente humanistas. Decimos que Dios es soberano, pero queremos decirle a Dios lo que tiene que hacer. Decimos que Dios es sabio, pero creemos que nosotros somos más sabios que Él.
Decimos que Dios es el Señor de nuestras vidas, pero terminamos poniéndonos sobre el señorío de Jesucristo, imponiéndonos sobre Él, queriendo imponer nuestra voluntad. Isaías capítulo 55, versículos 8 y 9, dicen lo siguiente: Dios dijo: yo no pienso como piensan ustedes, ni actúo como ustedes actúan. Mis pensamientos y mis acciones están muy por encima de lo que ustedes piensan y hacen. Están más altos que los cielos, les juro que así es. Cuando vengan los malos tiempos, hermanos, que somos cristianos, que amamos a Dios, que leemos la Escritura en adoración a nuestro Dios, que asistimos a la iglesia, que servimos en el contexto de la iglesia. Cuando vengan los tiempos malos, debemos orar, debemos confiar, debemos pedir, suplicar, depender del Señor. Pero debemos estar conscientes que Dios no está obligado a responder como nosotros deseamos. Eso es algo que encuentro muy común en los círculos cristianos. Ten fe y Dios te va a responder, y que Dios responda es: Dios va a hacer lo que tú quieres que haga. Como si la fe fuera una manera de, como se dice coloquialmente, de hacerle como manita de puerco a Dios. Yo tengo fe y yo estoy orando, así que tú me tienes que responder como yo quiero. Dios no está obligado a respondernos como nosotros queremos, porque Él es soberano y Él no está para rendirle cuentas a nadie, a ninguno de nosotros. Aunque nos portemos bien, aunque seamos fieles a Él, aunque seamos personas de muy buen testimonio, aunque tengamos fe, Dios es el Señor y hace lo que quiere, cuando quiere y como quiere en todas sus criaturas. ¿Y quién de sus criaturas puede levantar el dedo índice y decir: ¿por qué lo estás haciendo así? Él es Dios, no nosotros, y sus pensamientos son más altos que nuestros pensamientos y sus caminos distintos a nuestros caminos. Nosotros somos seres finitos y limitados. Él es Dios, Él es el creador y hace con su creación lo que Él quiere hacer. ¿Quiénes somos nosotros para cuestionar los caminos de Dios? ¿Por qué queremos manipular a Dios y usar como herramientas de manipulación la oración, la fe, cuando estas deberían ser expresiones de fe precisamente, reconociendo: Señor, esto es lo que yo deseo, pero como dijo el Señor Jesucristo, no sea como yo quiera, sino como tú quieras, Señor. Tú sabes lo que estás haciendo, tú sabes qué es lo mejor para mí. Pero no nos gusta en nuestra mentalidad humanista estos tiempos de oscuridad donde no podemos tener el control. Queremos el control y queremos dar un manotazo a Dios. No, yo quiero tener el control y quiero que tú hagas lo que yo quiero que tú hagas. Así no funciona. Dios no está obligado a rendirle cuentas a los hombres de sus acciones, menos a nosotros. ¿Quiénes somos nosotros? Hermanos, el Salmo 88 es un salmo sorprendente porque rompe con esas ideas románticas y humanistas de Dios. Este salmo nos enseña que a las personas buenas, en un sentido relativo, a las personas justas, les pasan cosas injustas. A las personas relativamente buenas les pasan cosas malas. Y los cristianos no estamos exentos de eso, por supuesto. Y aunque las cosas no salen como esperamos, aún en medio de las más densas tinieblas,
Debemos seguir confiando en Dios, orando a Dios y esperando en Él, confiando en Él. Miren lo que dice el Salmo 88:3. Dice el salmista: tan colmado estoy de calamidades que mi vida está al borde del sepulcro. Salmo 88:4, segunda parte. Parezco un guerrero desvalido. Salmo 88, versículo 8, tercera parte y versículo 9. Estoy encerrado y no puedo salir. Es tan grande mi tristeza que se llenan de lágrimas mis ojos. Tomando en cuenta estos versículos donde el mismo salmista revela la situación o el estado en el que se encontraba tanto física como emocionalmente, podríamos sintetizar ese estado con las siguientes palabras. Este salmista era un hombre que se encontraba en medio de serios problemas, dolor físico, enfermedad, quebranto, depresión, tristeza profunda. De hecho, en el versículo 4 utiliza la metáfora de un soldado que está tirado a media batalla después de haber defendido a su patria y haber sido herido y estar tendido en el campo de batalla, desangrándose, sin poder levantarse, desanimado y desalentado, sabiendo que lo que le esperaba tan solo era la muerte. Así se sentía. Esta era la percepción que él tenía de su vida. Estoy pasando por momentos de densa oscuridad, estoy enfermo, me siento frágil, estoy desalentado, estoy en un hoyo terriblemente oscuro. Así percibía su vida, atrapado, llorando copiosamente. De hecho, él se sentía acabado, se sentía morir. De hecho, si ustedes leen el Salmo 88, en los versículos 3b, 4a, 5, 10a, 10b, 11 y 12, menciona recurrentemente la palabra muerte. Por ejemplo, en uno de ellos dice: mi vida roza el reino de los muertos, me veo entre los difuntos, estoy abandonado como los muertos en el sepulcro, estoy en la tierra del olvido. Esta era la percepción que él tenía. Me siento abandonado, como cuando una persona se muere, van y la llevan a la tumba, entonces cierran ese lugar y dejan el cadáver en la tumba y las familias se van y no regresa a ese lugar. Así me siento olvidado, encerrado, olvidado. ¿Quién está hablando aquí? ¿Saben quién? Un hombre de Dios, un hombre con una profunda fe en Dios. Vamos a decirlo en sentido relativo, un hombre bueno. Era una buena persona a la que le estaban pasando cosas muy malas. Esto choca completamente con la mentalidad humanista. El autor de este salmo era un hombre llamado Emán. Este hombre vivió en los días de David y en los días también de Salomón. ¿Qué es lo que la Biblia dice de este hombre? Esto es lo más sorprendente, por lo menos para mí al leer este salmo. Esto fue algo que me sorprendió profundamente. Primer libro de Reyes 4:31 dice que era un hombre con gran sabiduría. Segundo libro de Crónicas, capítulo 5, versículo 12, capítulo 35, versículo 15, dice que era un hombre hábil en el servicio musical, en la liturgia, en el tabernáculo. Era un hombre que servía en el tabernáculo. Podríamos decir, era el director de la adoración para el pueblo de Israel. No solamente era un hombre consagrado a Dios, era un hombre que servía a Dios en el contexto del tabernáculo, un hombre entregado al servicio de Dios. Primer libro de Crónicas 25, 5 y 6 dice que tenía hijos consagrados a Dios, era un padre ejemplar. Primer libro de Crónicas 25, 6 dice que era un hombre de Dios que estaba al servicio del rey y era diligente en su servicio al rey. Era un hombre de fe, era un hombre de gran testimonio
Y era la última persona que uno podría pensar que pasaría por momentos de tanta oscuridad como estaba pasando este hombre, que se sentía como muerto, como abandonado, en medio de una densa oscuridad. Ahora, alguno dirá, bueno, pues a lo mejor lo que estaba pasando en la vida de este hombre es que la mala suerte no lo había acompañado. Era una mala racha misteriosa, ¿no? O sin sentido. O a lo mejor el caprichoso destino le estaba jugando una mala pasada. Es muy relevante el entendimiento que tenía este hombre de su sufrimiento. Ya vimos lo que estaba sucediendo en la vida de este hombre. Ahora, ¿a quién atribuye Emán estas desgracias en su vida? ¿De dónde venían todas esas desgracias? En los versículos 5, 6, 7, 8, 15, 16 y 18, el salmista sondea cuál es el origen de todas estas situaciones que estaban sucediendo en su vida, y al final él, sondeando de dónde venían todas estas situaciones, reconoce que todas ellas venían del trono de Dios. Todas estas situaciones, si usted lo puede leer en su Biblia, repito los versículos 5, 6, 7, 8, 15, 16 y 18. En todos estos versículos el salmista atribuye las desgracias que le estaban sucediendo a Dios. O sea, detrás de toda su aflicción, detrás de todo su sufrimiento, estaba Dios. Por ejemplo, solo por poner un ejemplo, Salmo 88, 6 y 7. Me has puesto, fíjense cómo dice me, no dice estoy, dice tú, Señor, tú me has puesto a mí en la fosa más profunda, en lugares tenebrosos, en las profundidades. Así se sentía este hombre, como en un hoyo negro, en las profundidades de la soledad, de la tristeza, del dolor físico y emocional y espiritual. Y luego dice, ha reposado sobre mí tu furor. No dice, cosas tremendas me están pasando, no, dices, tu furor, el que ha reposado sobre mí, y dice, me has afligido con todas tus olas. O sea, él no atribuye la situación que estaba pasando al destino, a la mala suerte, a situaciones fuera de control. No. En pocas palabras, él dice, Señor, yo sé perfectamente que detrás de todo lo que me está pasando estás tú, porque tú eres un Dios soberano. No es el malévolo destino, no es la mala suerte, tampoco es la casualidad. Dios está detrás de todas sus aflicciones. Y esto parece desconcertante. Pero este hombre está consciente de la doctrina de la soberanía de Dios y reconoce las implicaciones de esta doctrina en su propia vida. Él sabe las implicaciones de esta doctrina en su vida práctica, incluyendo el sufrimiento. Él no sienta a Dios en el banquillo de los acusados y dice, ¿por qué me estás haciendo esto? Yo tengo que hablar contigo seriamente porque esto no se hace. A un hijo tuyo no se le hace eso. Eso no son tratos. Así no juego. Lean el Salmo 88. ¿En qué momento el salmista recrimina a Dios? Y dice, a ver, yo tengo que platicar seriamente con Dios. Tengo una plática pendiente y se arremangó la manga, ¿no? No. Ciertamente ora, confía y reconoce, Señor, sé que tú estás detrás de todo esto. Y la verdad,
Sé que tu mano, Señor, está sobre mí. Tus olas me están golpeando tan fuerte, Señor, que no sé cómo voy a hacer para seguir adelante. Sabe que aún sus aflicciones no eran algo que estaba escapando de su mano. Y reitero, está hablando un hombre de fe, un hombre bueno, al que le estaban pasando cosas malas. O sea, esto choca en contra de la idea romántica de que con Dios nada nos va a pasar, de que estamos en las manos de Dios y nada nunca nos va a pasar. Y está mal que un cristiano pase por momentos de dolor, por momentos de aflicción, por momentos de tristeza, por momentos de oscuridad. Esta es una visión romanticoide, evangélica. Vean la realidad del Salmo 88, un hombre de fe que está en lo más profundo y el Señor dice, tú me has llevado ahí a las profundidades de la oscuridad. Me siento encerrado, me siento que me asfixio. Si este hombre hubiera tenido una visión humanista de Dios, una óptica humanista, bueno, la verdad hubiera visto a Dios como su criado cósmico, ¿no? Se hubiera decepcionado profundamente de Dios. Estoy profundamente, yo he escuchado cristianos que decir eso. Estoy decepcionado de Dios. Este hombre hubiera dejado de orar, hubiera dejado de confiar, hubiera dejado de tener esperanza. Hubiera dicho, no vale la pena, son tonterías. Un Dios así no me sirve. El hombre quiere tener un Dios de bolsillo. El hombre quiere tener un Dios fácilmente domesticable. Pero ningún ser humano puede domesticar a Dios. Podemos domesticar un perro, pero ¿cómo pretendemos domesticar al Rey del universo? Sin embargo, esa es a veces nuestra mentalidad evangélica. Así vivimos. Este salmista continuó orando con todas sus fuerzas, a este que le había puesto en esa fosa profunda. Y quiero que vean lo que dice el Salmo 88, 1, segunda parte, Salmo 88, 9, 13, pero también el versículo 2. Dice el salmista, quiero que vean su lucha, O sea, él estaba en momentos de oscuridad, sabía que Dios había posado su mano sobre él, que al final todo esto venía de parte de Dios. Sin embargo, ese hombre sí que era un guerrero en la fe, y aunque Dios estaba propinándole todas estas aflicciones, él no dejaba de confiar, estaba luchando contra su propia incredulidad. ¿Y qué manera tan más efectiva de luchar contra la incredulidad que orar, clamar y confiar en Dios? De día y de noche he clamado delante de ti, Señor. A ti clamo sin cesar, hacia ti elevo mis manos. Yo, Señor, te ruego que me ayudes. Por la mañana busco tu presencia en oración. Llegue mi oración a tu presencia. Inclina, por favor, inclina tu oído a mi clamor. Él no dice, yo tengo cosas importantes que platicar con Dios, estoy enojado con Dios. No, confía en Dios. Aunque sabe que estaba pasando estas situaciones porque Dios lo estaba haciendo en su vida, pero aún así él está orando, clamando y suplicando, llorando, y le dice, Señor, por favor, ayúdame, no puedo más, Señor, siento que estoy encerrado, siento que me estoy asfixiando, no sé cómo voy a salir de esto, pero tú sí, Señor, ayúdame. Vemos a un hombre íntegro, piadoso, fiel, cuyo amor a Dios no depende de las circunstancias, cuyo amor no depende de lo que Dios le pueda dar, porque él no veía a Dios como un Santa Claus cósmico, como esa de la lámpara, ¿no? Como un mago de la lámpara. Frota la lámpara y va a salir y te va a decir lo que quieres, y lo que tú quieras te lo va a dar. Él no ve así a Dios, utilitariamente. Su amor por Dios no depende de las circunstancias, no depende de lo que Dios le pueda dar,
sino de su puro amor, de su devoción por Él, aunque lo tenga humillado, aunque lo tenga en la más densa oscuridad. Aún allí confía, depende y pone su esperanza en Él. Este no es un cuadro romanticoide de Dios, hermanos. Es un cuadro totalmente realista de la vida de fe, de un hombre de fe que confía férreamente en Dios, que sabe quién es Dios. Fe, 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 fe solo y única y exclusivamente en Dios. Él no juzga los caminos de Dios, no le increpa, no lo siente en el banquillo de los acusados. Pero hermanos, aunque sí suplica, clama y espera aún en su percepción de abandono. Vean ustedes lo que dice el Salmo 88, 14. Señor, ¿por qué me rechazas? ¿Por qué escondes de mí tu rostro? ¿Qué pasa, Señor? ¿Con qué humildad, pero honestidad? Este hombre dice, Señor, ¿por qué? ¿Por qué, Señor? ¿Por qué me rechazas? Fíjense, hermanos, que él sabía que aquel que lo había metido en ese foso tenebroso, oscuro, era el único que lo podía sacar de allí. Él suplica compasión y misericordia. Señor, ayúdame a verte. No te veo, Señor. La verdad, me siento abandonado. Percibo que me has rechazado. Nuevamente, ¿quién dice esto? Un hombre de Dios, un hombre que servía a Dios en el tabernáculo. No solamente un hombre entregado en su vida cotidiana, con hijos ejemplares, con un matrimonio fantástico, ejemplar, con una vida de diligencia en su servicio al rey, un hombre que servía en el tabernáculo. Estaba pasando por esto. Pero lo que es de más impacto para mí en lo personal es que este salmo termina como ninguno de nosotros quisiera que terminara. Normalmente los salmos terminan con notas de alabanza, con notas de gratitud, con notas de alegría, de adoración, de celebración por la respuesta obtenida. Pero quiero que vean cómo termina este salmo. Salmo 88, 18, aquí termina. Es como si estuviéramos en un teatro, estuviera todo oscuro y tan solo la plataforma estuviera iluminada y estuviera a punto de terminar la obra. Y uno espera que el final sea feliz, ¿no? Y vivieron juntos, felices para siempre. Así deben terminar siempre esas historias. Pero antes de que el telón se cierre, en medio de un gran silencio, termina así este salmo. Me has quitado amigos, me has quitado seres queridos. Ahora solo tengo amistad con las tinieblas. Fin. Por eso digo, hermanos, que esto choca con el humanismo, con el humanismo evangélico. Este hombre no tuvo la respuesta que quería. El matrimonio de la introducción, que hablé hace algunos minutos, era un hombre que predicaba la palabra en la iglesia, un líder de la iglesia, un buen trabajador,
un gran esposo, un padre amoroso de 3 hijas, un hombre que sí gobernaba bien su casa, porque toda la familia estaba entregada a Dios, no solamente él, su familia estaba, es un hombre que sí gobernaba su casa, un hombre que era un trabajador ejemplar, pero empezó a tener tirones en los músculos y resultó ser una enfermedad, y ese hombre resultó entonces desahuciado y murió. No hubo respuesta, no hubo final, vamos a decirlo así, feliz, tal como nosotros pensamos que pudiese haber sucedido. No respondió Dios como toda la iglesia y como esa familia quiso que respondiera. Pero esa familia no dejó de alabar a Dios, porque su vida no dependía de las circunstancias ni de las respuestas favorables de Dios, ni que Dios se adaptara a ellos. Su vida dependía de Dios. Amaban a Dios, no a los regalos de Dios, sino a Dios, por lo que Él era, porque es glorioso, porque vale la pena adorarlo, porque Él es bueno, porque Él es misericordioso, Él es compasivo, es fiel. Y así le pasó a Emán. Emán no tuvo la respuesta que él deseaba. Quedó en medio de las tinieblas. No hubo final feliz. Pero ese hombre siguió confiando en Dios, aunque Dios no le dio lo que quería. He escuchado a personas en este contexto de la pandemia tener mucho humanismo, y eso me preocupa muchísimo. Decir cosas como: Dios va a responder las peticiones de tu corazón. ¿Quiénes creemos que somos? Ahora, no está mal que nosotros deseemos que Dios responda de cierta forma, eso está bien, pero no podemos asegurarlo, porque no somos Dios. Solo Él es Dios. Y cuando Dios no nos conteste como nosotros deseamos, debemos seguirlo adorando. ¿Por qué? Porque Él es un Dios glorioso, que no tiene por qué a nosotros darnos explicaciones de lo que hace, pero sí podemos saber por lo que dice su palabra que todo lo que hace es bueno para nosotros, es de bendición para nuestras vidas, aunque no lo parezca. Y podemos estar seguros que es su gracia la que está con nosotros, la que nos acompaña, y es por su gracia que permite esas pruebas en nuestras vidas, y es por su gracia que nos fortalece para que nosotros podamos soportar las pruebas, porque Él es un Dios de gracia y misericordia. Miren, hermanos, el apóstol San Pablo oró 3 veces para que Dios le quitara el aguijón de la carne. ¿Y qué le dijo el Señor? Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo no tuvo lo que quiso, pero tuvo lo que necesitaba. Lo mismo Juan el Bautista, precursor del hombre único en belleza y perfección, nuestro Señor Jesucristo, cuyo final fue, pues, que su cabeza fuera puesta sobre una charola. ¿Final feliz? No hubo final feliz, al menos desde la perspectiva humanista. Toda esta enseñanza bíblica, hermanos, choca con el romanticismo evangélico actual, donde a Dios se le ve, repito, reitero, como un sirviente cósmico, un genio de la lámpara. Ora, ten fe y entonces obtendrás lo que quieres. Eso se llama evangelio de la prosperidad. No es el evangelio bíblico. En la Biblia las cosas no son así, porque no podemos manipular a Dios. Dios es el Señor, Él está en control, Él está glorioso sentado en su trono haciendo lo que quiere para sus fines gloriosos que nosotros no entendemos. Pero haremos bien en confiar y decir: Señor, no entiendo por qué no me respondes como quiero. Ya es mucho tiempo el que he estado batallando con esto, pero sé que eres un Dios bueno y no necesito que tú me respondas como quiero para confiar en ti y para saber que tú eres un Dios glorioso.
Tú estás en control. Yo, Señor, humildemente espero tu respuesta. ¿Qué quieres que yo haga? Eso es lo que Dios quiere de nosotros. Dios en su soberanía y gracia abundante podría conducirnos a momentos de profunda aflicción y oscuridad a través de la cual jamás nos promete que en este mundo caído no tendremos, o nos prometa finales felices. Pero con todo, hermanos, nos fortalece, nos ayuda a confiar plenamente en Él, aunque no entendamos lo que está haciendo. Con este pensamiento quiero concluir. Tenemos un ejemplo en la Biblia supremo, hermanos, que supera todos los ejemplos que he mencionado. El hombre fiel, el hombre perfecto, el hombre consagrado, el hombre bueno en todos los sentidos de la palabra, el hombre bueno, ontológicamente hablando, ¿no? Un hombre sin pecado, estando en momentos angustiantes, él clamó a su padre y él le pidió: Padre, yo no quisiera, o quisiera que pasara de largo esta copa, o sea, quisiera que pasara de largo la cruz. Yo no quisiera experimentar la cruz. Pero ¿qué fue lo que recibió? Un silencio sepulcral. Un silencio sepulcral de parte de Dios. ¿Y saben qué recibió? Exactamente lo contrario a lo que pidió. Dios no libró a Jesucristo de la oscuridad en la que se encontraba. Así como el salmista al final del Salmo 88 dijo, la oscuridad es mi única amiga. Realmente, la única amiga de Jesús en sus momentos más angustiantes fue la oscuridad. Todos se pusieron en contra de él. El Padre no contestó la oración como él deseaba que se contestara su oración. Sus discípulos la abandonaron. Él, la única amiga que tenía Jesús, eran las tinieblas. Hermanos, Él sabe lo que es estar en la oscuridad y no recibir lo que se pide. Pero Él no solamente nos enseña a saber cómo confiar en el Padre en momentos de tribulación extrema, sino debido a su obra, haber triunfado y haber salido de entre la oscuridad para resucitar y estar sentado a la diestra del Padre y darnos el Espíritu Santo. Él nos equipa para que nosotros podamos resistir los momentos más duros y más difíciles de nuestras vidas, y en medio de la oscuridad y en medio de la aflicción, y cuando sintamos que nos ahogamos, podamos decirle: Señor, alabado sea tu nombre, porque tú me fortaleces en medio de esta oscuridad, para que en mi debilidad tu poder, Señor, tu poder glorioso sea manifiesto. Dios se glorifica en nuestras vidas a través de los momentos más oscuros y más difíciles. A Él y solamente a Él sea la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, gracias te damos porque nosotros somos tan débiles, Señor. Nosotros quisiéramos que las cosas fueran de cierta manera y nos sorprende cuando las cosas son diferentes a como nosotros pensamos. Pero, Padre, el Salmo 88 nos ayuda a entender que a las personas cristianas les pasan también cosas malas. Personas de fe les pasan cosas malas. Y podemos no tener lo que nosotros esperamos. Pero líbranos, Padre, del orgullo, de la vanidad, de la soberbia, de sentarnos, Señor, en el trono y ponerte a ti en el banquillo de los acusados. Líbranos de esa arrogancia, Padre. Humíllanos y ayúdanos a depender solo de ti y a confiar, sabiendo que tu palabra dice: el Señor es mi pastor y nada me faltará.
Y tu palabra dice, Señor, que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no temeremos mal alguno, porque tu vara y tu cayado nos infunden ánimo y fuerza, Señor. Ayúdanos a confiar de veras en ti y no a verte a ti, Señor, como un genio de la lámpara que está para servirnos a nosotros. No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino solamente a ti, Señor, sea la gloria. En Cristo Jesús. Amén y amén. Por esto digo, el que siembra escasamente, también segará escasamente, y el que siembra generosamente, generosamente también segará. Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. 2 Corintios 9, 6 y 7. Padre Celestial, nos presentamos ante ti con alegría en nuestro corazón, y no con tristeza ni por necesidad, para entregarte estos diezmos y ofrendas en agradecimiento por todas las bendiciones que derramas en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, nos dé sabiduría para emplear estos diezmos y ofrendas conforme a tu voluntad, y te rogamos sigas bendiciendo nuestros hogares. Oramos en el nombre de tu Hijo, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y ahora, mis amados hermanos, que el amor de Dios Padre, la gracia de nuestro Señor Jesucristo y la comunión de su Santo Espíritu sea con todos ustedes y con sus familias, hasta que el Señor vuelva glorioso por segunda vez a establecer su reino para siempre. Amén y amén.